Nunca deberíamos haber encontrado ese barco. Es solo un error estadístico, una casualidad en la infinita blancura del Ártico. Pero lo encontramos, y desde ese momento, la lógica en la que los científicos confiábamos tanto dejó de funcionar. Nuestra expedición a Spitsbergen en agosto de 2025 tenía un objetivo muy concreto y, sinceramente, bastante aburrido. Estábamos estudiando la degradación del permafrost. El grupo estaba formado por 4 personas. El Dr. Aris Thorne, nuestro jefe, un glaciólogo de renombre mundial y un hombre para quien el hielo era más comprensible que las personas. Lena Petrova, climatóloga, mi prometida, una mujer que combinaba una mente aguda con una empatía increíble. Ben Carter, geólogo, mi mejor amigo desde la universidad, eterno optimista y amante de las bromas a voz en grito, incluso en el fin del mundo. Y yo, Mark, ingeniero civil, especialista en el comportamiento de las masas de hielo. Nuestra tarea era sencilla: perforar, tomar muestras, analizar los datos y hacer pronósticos sobre la rapidez con la que se derrite el Ártico. Nos alojábamos en una pequeña estación de investigación llamada Horizonte Norte, a varias horas de vuelo de Longyearbyen. A su alrededor solo se extendían cientos de kilómetros de desierto helado, rocas y escasas manchas de musgo. El descubrimiento se produjo en la tercera semana de la expedición, el 15 de agosto. Estábamos realizando una sesión de fotografía aérea de uno de los fiordos más remotos de la costa este del archipiélago. Era una zona a la que rara vez se aventuraban incluso los turistas más intrépidos, un lugar salvaje y virgen. Yo estaba sentado en el helicóptero junto al piloto, observando los instrumentos, cuando Ben, que miraba por la ventanilla, de repente apretó la palma de la mano contra el cristal. «Oye, ¿qué es eso?». Su voz sonó inusualmente seria en los auriculares. Abajo, entre el caos de hielo roto arrojado a la orilla por una tormenta reciente, se veía una mancha oscura. Tenía una forma alargada y antinatural. El piloto, un noruego experimentado llamado Olaf, descendió y dio una vuelta. No había duda. Era un barco. De madera, vieja, atrapada en una pinza de hielo. Aris ordenó inmediatamente aterrizar. El interés superó todos los protocolos de seguridad. La curiosidad científica es una fuerza terrible. Olaf encontró un terreno llano a aproximadamente 1 kilómetro del hallazgo y continuamos a pie. El aire era gélido y cristalino. Bajo nuestros pies crujían la nieve y pequeños fragmentos de hielo. Cuanto más nos acercábamos, más extraño parecía el panorama. Era una embarcación pequeña, de unos 10 metros de eslora, parecida a un antiguo barco de pesca o a un pequeño cúter. La madera del casco se había oscurecido con el tiempo y el agua, hasta quedar casi negra. El barco yacía de costado, profundamente congelado en el hielo, que aquí, cerca de la orilla, era monolítico y, a juzgar por su estructura, muy antiguo. Era evidente que había sido arrastrado hasta la orilla y congelado allí hacía muchos años. El reciente verano anormalmente cálido y la fuerte marea solo la habían liberado parcialmente de su prisión de hielo. «Increíble», murmuró Aris, tocando con cuidado el costado con el guante. «La construcción es primitiva, parece de principios del siglo XX, pero el estado de conservación, la madera está dura como una piedra. No hay podredumbre». Rodeó el barco, examinándolo por todos lados. En la popa, bajo una capa de hielo, pudimos distinguir unas letras medio borradas. Lena las limpió cuidadosamente con un picahielo. «Serenity's End», leyó en voz alta. «El fin de la serenidad». Ben sacó inmediatamente su tableta e intentó encontrar un barco con ese nombre en las bases de datos de registros marítimos, tanto modernos como históricos. Nada. Ni una sola mención. Era como si ese barco nunca hubiera existido. Lo más extraño nos esperaba dentro. La pequeña cabina estaba cerrada por dentro. Tuvieron que usar una palanca para abrir la puerta congelada. Dentro había 4 personas.
Estaban sentadas y tumbadas en posturas naturales. 2 en una pequeña mesa, una en una litera y otra al timón. Todas estaban muertas, congelados, convertidos en estatuas de hielo. Pero no eran marineros de hace 100 años. Llevaban ropa moderna y de alta tecnología, ropa interior térmica, chaquetas de forro polar, chaquetas impermeables, exactamente igual que la nuestra. Reconocí las marcas. Era equipo caro y de alta calidad, disponible desde hacía unos años. Fue la primera disonancia grave que me inquietó. Un barco antiguo que no figuraba en los registros y una tripulación con ropa moderna. Los rostros de los muertos tenían una expresión de total tranquilidad, casi de paz. No había rastros de pánico, lucha o sufrimiento. Simplemente estaban sentados, como si se hubieran quedado dormidos y no hubieran despertado. Sobre la mesa había tazas metálicas, también modernas, de viaje. Ben iluminó una de ellas con la linterna. En el fondo había un líquido oscuro congelado, café o té. Empezamos a documentar metódicamente todo lo que veíamos. Fotos, vídeos, notas detalladas. Aris estaba en éxtasis científico, planteando una hipótesis tras otra. Una operación secreta, una expedición privada, unos extremistas perdidos que encontraron un viejo barco y decidieron refugiarse en él. Pero ninguna de las versiones explicaba todo. ¿Por qué no habían enviado una señal de socorro? Seguramente tenían teléfonos satelitales o balizas de emergencia. ¿Por qué estaban tan tranquilos y vestidos dentro de la cabina? Si el barco estaba en peligro, se habrían preparado para salir. Lena encontró una pequeña caja impermeable sobre la mesa. Dentro había un cuaderno con encuadernación de cuero. Las páginas estaban congeladas, pero después de unos minutos de calentarlas con cuidado entre las manos, conseguimos separarlas. Las anotaciones estaban escritas en inglés, con una letra clara y ordenada. En su mayoría eran notas técnicas, coordenadas, profundidad, temperatura del agua. Pero las últimas páginas contenían anotaciones personales. El autor describía la tormenta, la avería del motor y cómo su barco había quedado atrapado entre los hielos. Escribió que se estaban quedando sin combustible para el generador, lo que significaba que se quedarían sin calefacción. La última anotación era breve y conmovedora. El hielo nos ha atrapado, tal y como él predijo. Espero que Dios nos perdone. 12 de agosto de 2026. Leímos la fecha varias veces. 12 de agosto, año 2026. Nosotros estábamos aquí el 15 de agosto de 2025. Aris frunció el ceño. Es un error. El hombre estaba estresado, se estaba congelando, se confundió de año. Es la única explicación lógica. Pero la letra era firme. No había signos de temblor ni de confusión mental. Decidimos llevar uno de los cadáveres y todos los objetos encontrados a la estación para su posterior estudio. La elección recayó en el hombre que estaba sentado al timón. Era más o menos de nuestra edad. Tenía el pelo corto y una barba bien cuidada. Cuando empezamos a mover su cuerpo con cuidado, un pequeño objeto cayó del bolsillo interior de su chaqueta. Golpeó la cubierta con un tintineo. Ben se agachó y lo recogió. Era un pasaporte con una cubierta de color burdeos oscuro, un pasaporte estándar de la Unión Europea. Ben le quitó el hielo y lo abrió. Su rostro cambió instantáneamente. Palideció, retrocedió y dejó caer el documento como si le hubiera quemado las manos. «Ben, ¿qué pasa?», preguntó Lena. Él permaneció en silencio, mirando el cuerpo con los ojos muy abiertos. Aris recogió el pasaporte del suelo, miró la página con la foto, luego leyó el nombre y la fecha de nacimiento, y luego levantó lentamente la vista hacia mí. En el silencio que se había hecho, solo roto por el silbido del viento, su voz sonó sorda y distante. «Mark, ¿qué significa esto?», preguntó. Me tendió el pasaporte. Lo cogí con los dedos entumecidos. En la foto era yo, un poco más viejo, con arrugas más profundas alrededor de los ojos, pero era yo. Nombre: Mark Henderson. Fecha de expedición: 23 de marzo de 2026. Lugar de expedición: Berlín.
Miré mi rostro en la foto del pasaporte, que solo se expediría dentro de 7 meses, y luego volví la mirada hacia el rostro helado del hombre que estaba sentado al timón de ese barco imposible. Era el mismo rostro, mi rostro. El tiempo se detuvo. Las hélices del helicóptero seguían girando. Olaf decía algo por la radio, pero yo no oía nada. El mundo se redujo a un trozo de papel plastificado en mis manos y al rostro helado en el bote. Mi rostro. Ben estaba de pie, apoyado contra un trozo de hielo, vomitando con fuerza. Lena corrió hacia mí y me puso la mano en el hombro. No dijo nada, solo lo apretó con fuerza, tratando de devolverme a la realidad. Aris, siempre sereno e imperturbable, me quitó el pasaporte y lo examinó de nuevo con atención, como si esperara que los números y las letras cambiaran. Comparó la foto del documento con mi rostro y luego con el rostro del muerto. Su expresión era similar a la de un ordenador que intenta resolver un problema sin solución. Primero, un trabajo intenso y luego, un fallo del sistema. Nos llevamos el cadáver y todo lo que encontremos en el barco. Volvemos inmediatamente a la estación, dijo con voz seca, como si diera una orden. Era lo que necesitábamos, una orden que nos sacó del estupor. Trabajamos en silencio y de forma mecánica. Metimos el cuerpo en una bolsa hermética especial. Recogimos todos los objetos de la cabina y los metimos en contenedores. Tazas, un cuaderno, restos de comida, instrumentos de navegación, que también resultaron ser una extraña mezcla de brújulas antiguas y un navegador GPS moderno, aunque roto. Actuamos de forma coordinada, como tantas otras veces antes, pero ahora se había levantado un muro invisible entre nosotros. Ben evitaba mirar en mi dirección. Lena no dejaba de lanzarme miradas rápidas y asustadas, y yo sentía una extraña y fría alienación. Era como si estuviera mirando todo desde fuera, como una escena de una película. No sentía miedo, solo una sensación sorda y nauseabunda de que algo no estaba bien, de que se habían violado las leyes fundamentales del universo. El vuelo de regreso en el helicóptero transcurrió en completo silencio. La bolsa con el cadáver yacía en la bodega. Sabía que estaba allí, y ese conocimiento me oprimía más que el rugido del motor. Una y otra vez sacaba el pasaporte que me habían entregado en el futuro. La calidad era impecable. Las marcas de agua, los hologramas, el microtexto, todo estaba en su sitio. Era un documento absolutamente auténtico que simplemente no podía existir. Lo abrí por la última página. No había visados ni sellos de cruce de fronteras, solo una pequeña nota, apenas visible, escrita a bolígrafo. Unos números. No les di importancia en ese momento. Mi cerebro se negaba a aceptar más información. La estación Teguía Horizonte Norte nos recibió con su habitual comodidad y calidez, pero ahora ese lugar parecía una trampa. Colocamos el cuerpo en el bloque de laboratorio, una pequeña sala bien aislada con un potente sistema de refrigeración, donde guardábamos las muestras de núcleo. Ajustamos la temperatura a menos 20 grados centígrados. La puerta del laboratorio tenía una cerradura con código. Aris cambió el código inmediatamente. La tensión en nuestro pequeño grupo había llegado al límite. Durante la cena, nadie dijo una palabra. Ben jugueteó con la comida sin tocarla y luego se levantó en silencio y se fue a su habitación. Lena intentó hablar conmigo, me preguntó cómo me sentía, pero yo no sabía qué responderle. ¿Cómo puede sentirse una persona que acaba de meter en una bolsa su propio cadáver del futuro? Le dije que estaba bien, pero era mentira. No estaba bien. Sentía que la realidad se desmoronaba a mi alrededor. A última hora de la tarde, Aris nos reunió en el salón. Parecía agotado, pero decidido. Sobre la mesa, delante de él, había un cuaderno y un pasaporte. «Tenemos que abordar esto desde un punto de vista científico», comenzó, mirando a cada uno de nosotros por turno. «Las emociones son malas consejeras. Necesitamos hechos. Primero, debemos realizar un examen detallado del cadáver. Análisis de ADN,
estado dental, rasgos distintivos. Debemos obtener una confirmación o refutación al 100% de la identidad. Lena, que tenía formación médica básica, asintió, aunque estaba pálida. «Yo ayudaré», dijo. «Yo estaré presente», dije. Era mi voz, pero sonaba extraña. Aris me miró con recelo. «Mark, no estoy seguro de que sea una buena idea». «Tengo que hacerlo», respondí secamente. El examen se convirtió en uno de los peores recuerdos de mi vida. Los tres, Lena, Aris y yo, entramos en el frío laboratorio. El cuerpo ya se había descongelado un poco y pudimos quitarle la ropa exterior. Debajo había un hombre completamente normal, de mi estatura, mi complexión. Lena tomó muestras de cabello y un raspado de epitelio del interior de la mejilla para la prueba de ADN. Teníamos nuestras muestras de referencia tomadas antes de comenzar la expedición. El resultado estuvo listo en unas horas. La coincidencia era del 99%. Era yo. Luego empezamos a buscar rasgos distintivos. Señalé la ceja izquierda. «Tengo una cicatriz aquí. Me caí de la bicicleta cuando era niño». Aris iluminó con una linterna. El cadáver también tenía una cicatriz en la cara, exactamente en el mismo lugar, pero era diferente. La mía era fina y blanquecina, y esta era más gruesa y vieja, como si hubiera tardado más en curarse y lo hubiera hecho peor. Como si la historia de esta cicatriz fuera diferente. Pero el descubrimiento más espantoso lo hizo Lena al examinar la cavidad bucal. «Aris, mire aquí», le dijo. En el maxilar superior, el segundo molar de la derecha estaba cubierto por una corona. Una corona de cerámica perfecta, ajustada con increíble precisión. Nunca había tenido coronas. Todos mis dientes estaban en su sitio, y recordaría perfectamente un procedimiento dental tan complejo. Estaba allí de pie, mirando mis propios dientes en la boca de otro, y eso era una prueba más contundente que un pasaporte. Era un cambio físico en mi cuerpo que aún no había ocurrido. Mientras estábamos en el laboratorio, Ben no se quedó de brazos cruzados. Se encerró en la cabina de radio con el cuaderno del barco. Consiguió calentar y separar algunas páginas más. Metódicamente, introdujo en el ordenador todas las coordenadas que pudo descifrar. Cuando salimos del laboratorio, desolados y en silencio, Ben nos estaba esperando. Tenía el rostro ceniciento. «Tienen que ver esto», susurró. En la gran pantalla del monitor se veía un mapa de la región. En él parpadeaban varios puntos conectados por una línea punteada. «Esta es la ruta del Serenity Send», dijo Ben. «Según los registros, estuvieron a la deriva durante varias semanas. Aquí», señaló un punto lejos en el mar, «se les averió el motor. Y aquí», su dedo se desplazó hacia la costa, donde hicimos el hallazgo, «los arrastró el hielo». Todo parecía lógico, como la reconstrucción de una tragedia. Pero entonces Ben abrió otro archivo. En el interior de la cubierta había otra lista, 5 pares de coordenadas, sin ninguna explicación. Solo una lista. Trazó los puntos en el mapa. El primer punto, marcado en rojo, parpadeaba exactamente donde habíamos encontrado el barco. «Este es el lugar del naufragio. Las coordenadas coinciden con una precisión de 1 metro». Se hizo el silencio. «Y esto», Ben se obligó a continuar, «es el segundo punto». En el mapa parpadeaba un segundo marcador rojo. Estaba justo encima de la imagen esquemática de nuestra estación. «Son nuestras coordenadas, aquí, ahora». Mi corazón dio un vuelco. Lena dio un grito ahogado y se tapó la boca con la mano. No podía ser. Era más que una coincidencia. Pero eso no era todo. Ben señaló una pequeña nota escrita con el mismo bolígrafo, junto al segundo par de coordenadas. Eran números claros y precisos. Junto a las coordenadas de nuestra estación, había una fecha, dijo Ben con voz entrecortada. 17 de agosto de 2025. Hoy era 15 de agosto. 17 de agosto era pasado mañana. Aris, un hombre de ciencia y lógica,
Miraba la pantalla y por primera vez vi en su rostro una expresión de derrota total y absoluta. Se dejó caer en la silla, con la mirada fija en un punto. Nuestra estación, nuestro islote de seguridad en medio del caos helado, se había convertido en un punto en el mapa de una ruta desconocida y fatal. Y solo quedaban 2 días para llegar a ese punto. 16 de agosto. Un día antes de la fecha indicada en el cuaderno. La estación Horizonte Norte pasó de ser nuestro refugio científico a una sala de espera. El aire se impregnó de paranoia. Por la mañana, Aris intentó establecer la rutina habitual y propuso analizar las muestras de hielo tomadas cerca del barco. Era tan absurdo que nadie le respondió. La ciencia había terminado allí, en la orilla del fiordo. Ahora solo éramos 4 personas encerradas a solas, con un hecho imposible. El orden que Aris tanto apreciaba se había desmoronado. Se encerró en su despacho, rodeándose de mapas e impresiones de informes meteorológicos. Buscaba una explicación. Intentaba encontrar datos sobre campos magnéticos anómalos, fenómenos atmosféricos raros, cualquier cosa que pudiera explicar los errores de navegación, el colapso mental de los fallecidos. Pero yo veía que solo era una imitación de actividad. Él, como todos nosotros, estaba en un callejón sin salida. Nuestro grupo se dividió. Ben se convirtió en un manojo de nervios. Estaba convencido de que todos moriríamos. Pasado mañana. Desde primera hora de la mañana no paraba de repetir lo mismo. Había que pedir evacuación. Irrumpió en la cabina de radio e intentó comunicarse con tierra. «Situación de emergencia. Sucesos extraordinarios», gritaba al micrófono, pero solo se oía un silbido y un crujido. Por si fuera poco, comenzó la fuerte tormenta magnética que habían anunciado los meteorólogos. Casi impedía por completo las comunicaciones con el exterior. Nuestro aislamiento era total. Aris salió de la oficina al oír los gritos de Ben. «¿Y qué les va a decir?», preguntó con voz tranquila y cansada. «¿Que hemos encontrado mi cadáver del futuro? ¿Que, según los registros del muerto, mañana va a ocurrir algo terrible en nuestra estación? Nos darán por muertos ese mismo día. Anunciarán que nos hemos vuelto locos por el aislamiento polar. Es el fin de nuestras carreras, el fin de todo». Lena se interpuso entre ellos tratando de calmarlos. «Quizás sea una broma cruel, el experimento de alguien. No conocemos todos los detalles, no debemos entrar en pánico». Pero sus palabras sonaban poco convincentes incluso para ella misma. Yo me encontraba en un estado extraño, distante. No sentía pánico, como Ben, ni desesperación, como Aris. Me sentía como el protagonista de una obra de teatro cuyo guión ya estaba escrito. Varias veces al día me acercaba a la puerta del laboratorio y miraba a través de una pequeña mirilla la bolsa en la que yacía. No daba miedo. Era inevitable. Revolví una y otra vez las cosas que habíamos traído del barco. Cogí el pasaporte, el mío de 2026. Hojeaba mecánicamente sus páginas y entonces mi mirada se detuvo en algo que no había visto la primera vez. En la última página, en la esquina, había unos números escritos a mano. Varios números separados por un punto. No parecía un número de teléfono ni una fecha. Parecía una frecuencia de radio. Le quité el cuaderno a Aris. Mientras los demás discutían, me senté en un rincón y empecé a leerlo desde el principio, fijándome en cada palabra. Los datos técnicos se intercalaban con breves notas personales. El autor, es decir, yo del futuro, escribía sobre el frío, sobre las provisiones que se estaban agotando, pero en sus palabras no había desesperación. Había una especie de sombría determinación. No luchaba por su vida. Parecía estar cumpliendo una misión. Y varias veces me topé con una frase extraña que se repetía una y otra vez. La señal es débil, pero el rumbo es correcto. Señal, frecuencia, rumbo. Las piezas encajaron en un solo cuadro. Me levanté y fui a la sala de radio. Ben seguía allí,
tratando sin éxito de atravesar las interferencias. En silencio, lo aparté del transmisor. «Mark, ¿qué está haciendo?», preguntó Lena, que entró detrás de mí. No respondí. Miré los números del pasaporte y empecé a sintonizar nuestro potente receptor de onda corta. El rango no era estándar, rara vez se utilizaba para comunicaciones. Al principio, solo se oía el silbido de la estática en los auriculares, el rugido del viento solar golpeando la ionosfera terrestre. «No hay nada», dijo decepcionado Aris, que también se había acercado a mirar. Ya estaba a punto de apagar el receptor, pero en ese momento algo más se abrió paso a través del caos de sonidos. Algo rítmico. No era código Morse, era simplemente un impulso, bajo, monótono, repitiéndose con una periodicidad perfecta, como un metrónomo o como un latido. «¡Hay algo!», exclamé. Aris se abalanzó sobre el equipo de localización. Su entusiasmo científico superó por un momento al miedo. Conectó el analizador de espectro, tratando de determinar la dirección de la señal. Durante varios minutos, jugó con los aparatos, maldiciendo entre dientes cuando la señal se perdía entre las interferencias. Finalmente, apareció una delgada línea verde en la pantalla. «Lo tengo la dirección», exhaló. Transfirió los datos a un mapa electrónico. La línea que partía de nuestra estación se dirigía hacia el sur, hacia mar abierto. Cruzaba la costa de Spitsbergen y apuntaba a un punto en medio del mar de Groenlandia. Aris amplió la escala. Luego abrió el archivo con las coordenadas del cuaderno. Marcó el tercer punto de la lista en el mapa. El marcador coincidía perfectamente con el lugar al que apuntaba la línea de rumbo. Todos nos quedamos inmóviles, mirando la pantalla. Un sonido pulsante salió de los altavoces y llenó el silencio. Lo comprendimos. El cuaderno no era solo un diario de las víctimas del naufragio, era un diario de viaje. La tripulación del Serenity Send no iba a la deriva al azar. Seguía una ruta predeterminada, de un punto a otro, guiándose por esa señal. No eran solo el lugar de una futura tragedia, eran el segundo punto de su mapa, la siguiente parada. Y esa señal, ese pulso muerto y monótono, conducía al tercer punto. La cuestión ya no era qué nos pasaría allí al día siguiente. La cuestión era qué era esa señal y qué nos esperaba en el lugar al que conducía. El golpeteo rítmico del receptor continuaba, contando los segundos que faltaban para nuestro futuro. La noche del 16 al 17 de agosto fue la más larga de mi vida. El golpeteo rítmico del receptor se convirtió en la banda sonora de nuestra espera. Ya no discutíamos. Ben no intentaba pedir ayuda. Aris dejó sus inútiles mapas. Nos sentamos en la cabina, bebimos café y guardamos silencio. Afuera aullaba el viento, pero la verdadera tormenta estaba dentro de nosotros. Estábamos a las puertas de la fecha marcada en el cuaderno del muerto y nos sentíamos condenados, esperando la ejecución de la sentencia sin saber cuál sería. A altas horas de la noche, Lena se acercó y se sentó a mi lado. Me tomó la mano. Tenía las manos heladas. «¿Qué cree que va a pasar?», me preguntó en un susurro. La miré. La luz de las pantallas de los instrumentos se reflejaba en su rostro y parecía increíblemente frágil. «No lo sé», le respondí con sinceridad, «pero siento una atracción hacia allí, hacia el sur, hacia esa señal. Una parte de mí quiere seguirlo, y esa parte me asusta más que cualquier otra cosa». Lena apretó mi mano con más fuerza. No dijo nada, pero supe que no temía ninguna amenaza externa. Temía perderme, al Mark que ella conocía. La mañana del 17 de agosto amaneció gris y triste. La tormenta magnética había amainado, pero el cielo estaba cubierto por una espesa capa de nubes. La estación funcionaba con normalidad. Había electricidad, agua y calefacción, y la señal del receptor no había desaparecido. El mismo pulso monótono y sin vida. Nos reunimos en el laboratorio principal, como si la proximidad del equipo científico pudiera protegernos.
Esperamos, pero no pasó nada. No hubo terremotos, ni huracanes, ni apareció nada del exterior. Solo había silencio y nuestra propia tensión, cada vez mayor. Aris fue el primero en notar la anomalía, alrededor del mediodía. Estaba mirando los monitores que controlaban el estado del entorno. «Qué raro», murmuró. «El campo magnético local alrededor de la estación está fluctuando, está saltando como un loco, y los receptores GPS indican que nos estamos desplazando varios metros hacia el norte y hacia el sur, aunque estamos sobre una base rocosa». Golpeó el aparato como si estuviera roto. Pero no era culpa de los aparatos. Parecía que la propia realidad alrededor de nuestra estación se había vuelto inestable. Había comenzado a flotar. En ese mismo instante, sentí un dolor agudo en la cabeza. La habitación se balanceó y mi visión se nubló por un momento. Me agarré a la mesa para no caerme. «Mark, ¿se encuentra usted bien?», corrió Lena. Miré mis manos. Por un segundo me parecieron extrañas, más ásperas y viejas. Vi mi reflejo en la pantalla oscura del monitor y me miró el rostro cansado y demacrado del hombre de la foto de mi pasaporte. El dolor de cabeza desapareció tan repentinamente como había aparecido, dejando tras de sí un vacío resonante y una extraña calma. Ya no sentía miedo, sentía un propósito. Me enderecé y sin mirar a nadie, me dirigí a la cabina de radio. Los demás me siguieron en silencio. Me acerqué al mapa de la pared en el que aún parpadeaban los puntos de la ruta. «Es hora», dije. Mi propia voz me sonó extraña, sorda y desprovista de emoción. «Hay que preparar el bote». Ben se apartó de mí como si fuera un leproso. «Mark, ¿de qué está hablando? ¿Qué bote?», preguntó con voz aterrada. No lo miré. Miré el mapa. Toqué con el dedo el tercer punto de la ruta, el que emitía la señal. La señal es clara. Tenemos que irnos. En ese momento, todos lo entendieron. Lena se cubrió el rostro con las manos. Aris se dejó caer lentamente en una silla, mirándome con expresión de comprensión definitiva. La tripulación del Serenity's End éramos nosotros. No solo personas parecidas. Éramos nosotros, nuestro equipo, pero del futuro. Lo que estaba sucediendo ahora en la estación no era un acto de destrucción, era el comienzo, el mecanismo que nos ponía en marcha, siguiendo el camino trazado en ese cuaderno. Estábamos en un bucle, y el cuerpo que yacía en el congelador no era solo mi futuro cadáver, era el punto final del viaje que estábamos a punto de comenzar. No sé qué nos espera en el punto número 3. Solo sé que tenemos que llegar allí. Ahora estoy escribiendo esto en el mismo cuaderno que encontramos. La resistencia de los demás no duró mucho. A las pocas horas, la misma niebla de indiferencia y determinación que me había envuelto a mí, también los envolvió a ellos. Ya no tenemos miedo. Nos estamos preparando. Estamos empaquetando provisiones y combustible. Hace unos días, antes de encontrar el fiordo, vimos en la bahía vecina una vieja lancha abandonada, medio hundida en la orilla. No le dimos importancia. Ahora sabemos que es nuestro barco. A bordo, el nombre Serenity's End está casi borrado. Bombeamos el agua y tratamos de arrancar el motor. Miro la lista de coordenadas en la portada de este cuaderno. Ahora entiendo que no es un mapa, es un horario. La última anotación en este diario se hizo el 12 de agosto de 2026. Se perdió el contacto con la estación Horizonte Norte, el 17 de agosto de 2025. No se encontró ningún rastro de la expedición ni de su equipo.